Hola amigos, bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad se ha elegido tratar el tema referido a la negociación colectiva, debido a que, como ustedes saben, han existido innumerables reclamos laborales por los diferentes sectores de la población. Por ello contaremos con la presencia de dos destacados laboralistas para tratar ese tema. Por otro lado, contaremos con una interesante entrevista a cargo del periodista David Barturén. Regresamos con Tus Derechos después de la pausa comercial. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca de la negociación colectiva, derecho que se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política del Perú y que en caso de vulneración puede ser protegido a través del proceso constitucional de amparo. Para tratar este tema contamos con la presencia de dos destacados laboralistas, el doctor Mario Pasco Cosmopoli, ex ministro de Trabajo, y el doctor Jorge Toyama, profesor universitario de Derecho Laboral. A ambos le damos la bienvenida al programa y le agradecemos su presencia. Para introducirnos al tema, doctor Mario Pasco, ¿qué debemos entender por una negociación colectiva? Bueno, son todas las tratativas y las conversaciones o negociaciones, como su nombre indica, entre trabajadores y empleadores para ver los temas fundamentales en materia de relaciones laborales. Son negociaciones colectivas porque se entablan por el colectivo de trabajadores, por el conjunto de trabajadores. Y es un derecho que está consagrado en la Constitución peruana, está reflejado también en convenios de la OIT, señaladamente el convenio 78 y el convenio 87, 87 y 98 de la OIT. ¿Y la negociación colectiva puede realizarse tanto en la actividad pública como en la actividad privada? Exactamente. ¿Tiene el mismo tratamiento? En la legislación peruana tienen tratamiento diferenciado, pero estrictamente hablando son lo mismo. Estrictamente hablando son lo mismo. Doctor Toyama, ¿qué relación tiene la negociación colectiva con la libertad sindical? Bueno, para que haya negociación colectiva primero tiene que haber un sindicato, ¿no? ¿Y en qué consiste un sindicato? Un sindicato es simplemente una agrupación, una asociación de trabajadores. Como regla en el Perú se exige 20 trabajadores para formar un sindicato. Y una vez constituido ese sindicato, normalmente presenta un pliego de reclamos, de pedidos a la empresa y se inicia la negociación colectiva, ¿no? Tanto, como decía el doctor Pasco, en el sector privado como en el público, usualmente es así, ¿no? Sin embargo, la ley también permite, por cierto, que sean un grupo de trabajadores que elijan a sus representantes y con ellos también negocien, ¿no? Pero esto es normalmente en defecto de un sindicato, ¿no? Es el sindicato que tiene la puede haber una organización sindical como sindicato propiamente dicho, como personería jurídica y como sindicato, o de lo contrario también puede ser un grupo de trabajadores que no cuente con esa personería jurídica, pero que elijan a un representante de ese grupo. Exacto, ¿no? Pero usualmente es en defecto de, ¿no? O sea, el sindicato es el que tiene, digamos, la preferencia, vamos a llamarlo así, legal, para iniciar una negociación colectiva con la empresa, ¿no? Ahora, supongamos que no están organizados como la formalidad propia de un sindicato, sino simplemente es un grupo de trabajadores. ¿Cómo eligen a sus representantes y cómo demuestran esa representatividad otorgada a uno de ellos? Bueno, siguiendo un poco las mismas pautas de formación de un sindicato, ¿no? Es decir, tendría que haber una asamblea, una reunión, ¿no? Donde se elija uno o dos representantes. Habrá que ponerlo en un papel, ¿no es cierto? Se elija en un acta, tal día, tal hora, se elige a estas dos personas, o una para negociar o para establecer este tipo de pedidos a la empresa, ¿no? Y son estos ya dos, o las personas elegidas, quienes negocian con la empresa, ¿no? ¿Y esta organización no formalizada como sindicato goza de los mismos beneficios, prerrogativas, derechos y obligaciones propias de un sindicato o existen algunas diferencias? Existen algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, temas como el fuero sindical, que es
es un tema legal, pero que significa que los trabajadores, por ejemplo, no pueden ser desplazados de un lugar hacia otro, ¿no? Pero grosso modo sí gozan el nivel de protección para, por ejemplo, negociar, para el tema de despido, ¿no? Los trabajadores sindicalizados y sus representantes son de los pocos que en el Perú tienen esta protección ante un despido que supone la reposición, ¿no? Es lo que se llama el despido nulo, ¿no? Ya. Doctor Pasco, y en el proceso de negociación colectiva existen algunos principios rectores, ¿no? Como el principio de que la negociación sea libre y voluntaria, la buena fe. ¿Nos podría explicar acerca de estos principios? Bueno, todo esto, como usted lo ha señalado, está enmarcado dentro de la llamada libertad sindical, que es un complejo de derechos, dentro de los cuales están el derecho de constituir o no constituir un sindicato y luego la autonomía para dirigirlo y gobernarlo, la negociación colectiva y la huelga. Son este trípode o este triángulo lo que constituyen los derechos colectivos de trabajo que la OIT y los estudiosos envuelven dentro de la libertad sindical como concepto. Esto significa que en una sociedad pluralista, libre, democrática, los sindicatos gozan de esta potestad, tanto para organizarse como para presentar sus peticiones, que a su vez generan el deber de negociar. Deber de negociar que no significa que hay que aceptar lo que se pide, pero sí, como su nombre indica, negociarlo. Y la palabra negociación es interesante, viene de negociar, que significa no estar ocioso. Negociar es avanzar, hacer propuestas, escuchar las que se reciben y en función de eso tratar de llegar de la mejor manera a un acuerdo, y a esto es lo que se conoce como una negociación de buena fe. La ley peruana exige que la negociación sea de buena fe y por lo tanto que las dos partes actúen con la intención sana de llegar a un acuerdo. Si ese acuerdo se concreta, entonces surge lo que se llama la convención colectiva de trabajo, o convenio colectivo, pacto colectivo, contrato, tiene muchos nombres, pero la Constitución y la ley peruana han adoptado el nombre de convención colectiva, que es el instrumento regulador de las relaciones de trabajo de ahí en lo sucesivo. Tanto las relaciones entre el sindicato y la empresa, o los sindicatos y los empleadores, como las relaciones de los empleadores con los trabajadores. Porque lo fundamental del convenio colectivo, de la convención, es que va a regular las relaciones individuales de trabajo. Afecta o beneficia, como se quiera ver, lo que el trabajador va a recibir y lo que la empresa está obligada a reconocer o dar a los trabajadores. ¿Y cuál es el valor jurídico, qué efectos jurídicos tiene un convenio colectivo? Bueno, una vez que las partes ya han logrado el acuerdo, se suscribe un convenio colectivo, ¿no? Y ese convenio colectivo es como si fuera una ley entre las partes, ¿no? Los abogados lo llaman una norma jurídica, ¿no? Y es una norma porque se aplica a todos los trabajadores de la empresa sindicalizados, pero si el sindicato afilia a más de la mitad más uno de las empresas, de los trabajadores de la empresa, es decir, es lo que se llama el sindicato mayoritario o más representativo, mejor dicho, ese convenio colectivo tiene efectos inclusive para los no afiliados, ¿no? Entonces, si el sindicato agrupa a la mitad menos uno, o a menos de la mitad solamente los sindicalizados, solo los afiliados. Y si el sindicato afilia a más de la mitad más uno, o la mitad más uno mejor dicho, se aplica a todos los afiliados y no afiliados. Además, tiene la virtud de aplicarse a los nuevos trabajadores, por ejemplo, ¿no? Yo no estuve cuando se firmó el convenio, pero como es una norma y yo me afilio al sindicato, por ejemplo, se aplica también a ellos. Otra característica derivada de su carácter normativo es que se aplica a todos los trabajadores y es como una norma mínima. Por ejemplo, si en el convenio colectivo se estableciera que los trabajadores tienen derecho a una bonificación por trabajo en altura, por trabajar en zonas altas, un trabajador a título individual no podría decir ya, como el empleador, yo no quiero este bono, ¿no? La ley no me lo dice, efectivamente no hay ninguna ley que obliga a pagar un bono al que trabaja en altura, ¿no? Pero, como en el convenio colectivo se ha establecido, ya es un piso mayor. Entonces, como que la ley fija un piso y el convenio colectivo eleva ese piso
de tal manera que ya la empresa y los trabajadores no pueden pactar menos que ese piso, ¿no? Perfecto, como un mínimo. Ya. Exacto, como un mínimo que se debe cumplir en la empresa, ¿no? Y más todavía, si se habla ya de negociación por rama de actividad, es decir, ya no a nivel de una empresa, sino de un sector, como ocurre, por ejemplo, en construcción civil, que es el más conocido en el país, aquello que suscriba la Federación de Construcción Civil con la CAPECO, ¿no es cierto?, a nivel de rama de actividad se aplica a todo el sector, de tal manera que en una obra, una empresa, ni siquiera podría suscribir un convenio colectivo que establezca un incremento menor a ese convenio colectivo mayor, ¿no? Por rama. Pero antes de entrar por rama y los diferentes tipos de negociación, y doctor Pasco, ¿qué sucede si el convenio colectivo, ha habido acuerdo entre empleadores y trabajadores, hay un convenio, pero no se cumple? Exactamente igual que si no se cumple una ley, pues puede ser objeto de una denuncia, de una demanda, en fin, se le lleva ante los tribunales, porque el convenio, como el doctor Toyama ha dicho, es ley entre las partes. La Constitución dice tiene fuerza vinculante, que es lo mismo que decir que constituye un mandato que es inderogable. Las partes a nivel individual no pueden dejarlo sin efecto, en perjuicio del trabajador, obviamente, y claro, tampoco pueden incumplirlo, porque es exactamente igual que si no se cumple con una norma legal. Hay los mismos derechos, las mismas acciones de parte de los trabajadores o del sindicato, para que se cumpla, para que se ejecute lo que ha sido pactado. Doctor Toyama, nosotros nos hemos salteado, nos hemos ido de frente al convenio, como cuando ya hay acuerdo, pero para que la ciudadanía tenga conocimiento, ¿cuál es el proceso de negociación colectiva? Bueno, todo proceso empieza por un pedido de los trabajadores que se llama pliego de reclamos, ¿no? No es un buen término, a mí no me gusta mucho porque suena ya a conflicto, a guerra, ¿no? Pero bueno, así se llama, el pliego de reclamo. Pliego de reclamo, ese es el nombre. Ese es el nombre, ¿no? Entonces es un pedido ahí de los trabajadores de aumentos, condiciones laborales, salud, etcétera. Y de allí la empresa está obligada ya a citar a la instalación de la negociación colectiva dentro de los primeros 10 días de recibido este pliego. Y de allí empieza ya lo que se llama la negociación directa o trato directo, ¿no? En ese periodo de trato directo, las partes, obviamente, sin intervención de nadie, más allá de sus asesores, abogados, economistas, etcétera, negocian, ¿no? Y si llega a un acuerdo, que digamos es la regla en el Perú, afortunadamente, de acuerdo a un estudio que hemos hecho, más o menos el 80% de los convenios se cierran en trato directo, a veces 85% depende del año. Y bueno, ya está, ley entre las partes, ¿no? No hay plazos máximos, dicho sea de paso, para negociar. Normalmente, pues 3-6 meses, aunque si ese sindicato es nuevo o hay mucho conflicto, puede durar hasta más de un año, imagínense. Hay casos donde presentaron el pliego del año anterior y todavía no lo cierran, y ya presentaron el pliego de reclamo del siguiente año, ¿no? Ya son casos todavía están en etapa de negociación. Son los casos raros, ¿no? Normalmente, yo diría que entre 3-6 meses por ahí es el promedio. Si las partes no se ponen de acuerdo en trato directo, hay una segunda etapa que se llama de conciliación administrativa ante el Ministerio de Trabajo. Podría ser un tercero, pero lo típico es que es el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores llevan la negociación, digamos, ante el conciliador del Ministerio de Trabajo. El conciliador del Ministerio de Trabajo es una persona que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. No obliga, no puede obligar, puede a lo más, digamos, sugerir, ¿no? Tratar de persuadir a las partes para que se llegue a un acuerdo, ¿no? Usualmente se llega a un acuerdo allí, ¿no? En lo que se llama la conciliación. Si pese a eso no hay un acuerdo, hay una tercera etapa, que es un poco un limbo en el sentido de que hay un abanico de posibilidades, ¿no? Primera posibilidad es que las partes convengan ir a un arbitraje, es decir, que nombren un árbitro cada parte, esos árbitros nombren a un presidente y luego el tribunal arbitral resuelva, ¿no? Siempre como tribunal arbitral, sí, no como árbitro ad hoc. Normalmente es un tribunal arbitral porque las partes prefieren, digamos, nombrar cada uno su árbitro y además el presidente, ¿no? Esto sucede normalmente en empresas del Estado, hoy día, en entidades del Estado, un arbitraje, es lo típico. Por lo general no se llega a en la etapa de trato directo, ni negociación se obtienen los resultados. Y honestamente es la vía por la cual los trabajadores obtienen incremento de sueldo, que normalmente trato directo ni conciliación se pueden dar. A través de arbitraje sí lo están logrando. Exacto. La segunda alternativa es que los trabajadores, presionen, no vaya huelga y vayan a una huelga, ¿no? Y que esta huelga motive que la empresa digamos, ante un mecanismo de presión trate también de un acuerdo.
Y normalmente ese acuerdo se suscribe en el Ministerio de Trabajo en lo que se llama un extraproceso, ¿no? Y esas son las dos vías usuales, digamos, de término de una negociación colectiva, ¿no? Perfecto. Doctor Pascu, usted como es ministro de Trabajo, con relación, si ya no se han logrado ni la negociación en la etapa de trato directo, ni en la etapa de conciliación, tampoco en el arbitraje, y ya nos vamos a una huelga. No. Si hay arbitraje ya no hay huelga. Ya, si hay arbitraje, perdón, ya no hay huelga. Claro. Ahora, a nivel de huelga, ¿cuándo se declaran fundadas las huelgas, más o menos? ¿Qué porcentaje hay en la práctica? Las huelgas tienen determinados requisitos. Requisitos de fondo y requisitos de forma. Requisitos de fondo es que tienen que estar destinadas a alguna finalidad que la ley contempla. Como por ejemplo, y típicamente, para respaldar una petición en un pliego de reclamos. Ese es, digamos, el caso por excelencia de la huelga. Pero además, tiene que ser adoptada por la mayoría de los trabajadores involucrados, que deben reunirse en asamblea, levantar un acta, y debe ser preavisada con un mínimo de 5 días cuando se trata de una empresa o una actividad corriente, o de 10 días cuando se trata de un servicio esencial. Si una huelga es declarada sujetándose estrictamente a todos estos requisitos de fondo y de forma, esa huelga debe ser considerada legal. Y ser considerada legal significa que el trabajador que se ausente no está sujeto a ningún tipo de sanción, porque su ausencia es una ausencia legítima. No significa esto que los días tengan que ser repagados. Es decir, la huelga no conlleva el pago de remuneraciones. Siempre es un sacrificio del trabajador por la búsqueda de otros logros. Si la huelga no reúne estos requisitos, en realidad no hay huelga. Lo que hay es algún tipo de acción de conflicto o de paralización extralegal, que la ley en el Perú ha sometido a un trámite un poquito alambicado, un poquito largo, porque primero hay que declarar la improcedencia y luego la improcedencia la ilegalidad, lo cual genera un espacio demasiado largo entre el momento en que se inicia, por ejemplo, una paralización y el momento en que es ilegalizada. Pero ese es el trámite y así se cumple, ¿no? Si el trabajador incurre en falta dentro de una paralización que no es legítima, eso se reputa como un abandono de trabajo y por lo tanto es causal de despido. Este es en líneas generales el trámite. Pero retornando a la forma como me planteó inicialmente la pregunta, lo que la ley dice es que cuando no se llega a un acuerdo en el trato directo o en la conciliación, si es que ha sido convocada, no es una etapa estrictamente hablando de la conciliación, porque no es obligatoria, pero es acostumbrada. Entonces, si las partes han agotado las posibilidades de acuerdo y no llegan a nada, en ese momento lo que la ley dice es que se abren dos posibilidades, que las tiene abiertas el sindicato. O va a la huelga, en cuyo caso no hay arbitraje, o va al arbitraje, en cuyo caso no hay huelga. Que es un poco como decir la paz o la guerra, la vía pacífica del arbitraje o la vía conflictiva, la vía de enfrentamiento es la huelga. Son las dos posibilidades, que no son necesariamente excluyentes. Si se va al arbitraje, la huelga queda excluida, eso sí está claro. Pero si se va a la huelga, el arbitraje no está excluido. El sindicato puede, después de haber ido a la huelga, plantear ir a un arbitraje. Pero en ese caso, para que haya arbitraje, tiene que aceptarlo el empleador. Ah, perfecto. Si el empleador puede decir, no señor, que vaya a la huelga hasta las últimas consecuencias. Debería ser el Ministerio de Trabajo que determine si es legal o ilegal. Y entonces, la huelga se supone que es legal, ¿no? Se supone que es legal, porque si es ilegal va a tener que ser levantada. Las consecuencias de una huelga ilegal son muy graves. Entonces, hablamos de una huelga legal, legítima, con todos los requisitos. Pero aquí en el Perú existe un poco la idea de que la huelga es una etapa breve, es una etapa, digamos, que tiene que llevar necesariamente algún tipo de intervención. Pero la huelga lo que debería es generar una toma de posiciones, es una correlación de fuerzas. En una huelga, los trabajadores presionan al empleador y el empleador resiste esa presión. En términos normales, debería ganar más fuerte. Ahora, acá se dice que los sindicatos son muy débiles y por lo tanto no tienen capacidad para ir a la huelga y por eso se genera la intervención del Estado. Y el Estado está legitimado para intervenir.
aún habiéndose declarado la huelga, cuando se dan determinadas situaciones muy graves. Una de ellas es si es que la huelga se prolonga mucho en el tiempo. ¿Cuánto es mucho? Nadie lo sabe, es discrecional. Una semana, 2 semanas, un mes. Segundo, por las consecuencias que pueda tener. Porque no es lo mismo una huelga en una pequeña empresa comercial que una huelga que puede paralizar, por ejemplo, la actividad, todo un sector, ¿no? Las consecuencias económicas que puede traer para la empresa, colocarla al borde de la quiebra, o para la economía nacional, o cuando ha derivado en actos de violencia. Entonces el Estado interviene y dice, se acabó la huelga, retornen a sus labores, y esto va a una decisión de otro tipo. Perfecto. Bueno, amigos, continuaremos tratando el tema referido el día de hoy sobre la negociación colectiva después de la pausa comercial. Regresamos con tus derechos. Antes de continuar tratando con nuestros 2 destacados invitados sobre la negociación colectiva, escuchemos lo que opina el público en la calle sobre ese tema. Adelante, Romina. Gracias, Gabriela. En esta ocasión nos encontramos en las calles del centro de Lima y vamos a recoger las opiniones del público sobre los derechos colectivos de trabajo. ¿Qué opinan sobre el derecho de huelga, sobre reclamar sus derechos, la huelga en general? Siempre me ha acompañado de productividad, ¿no? Me iría acompañado de productividad. No tiene ninguna razón de ser. Para mí no es dable, porque huelgas hay mucho destrucción en la calle, hay problemas, hay mucho tránsito ¿cómo se llama? De mucho congestionamiento de tránsito. Eso es importantísimo, la huelga. Sin huelga no hay ni una solución. Sí, estoy de acuerdo, porque me parece que es una manera de expresar la opinión, ¿no? De una manera, bueno, si no te hacen caso por otros medios, pues tendrías que hacer huelga, pues. Pero en realidad, de hecho, hay otros medios. Si puedes conversar con la persona directamente, si puedes, no sé, generar una reunión, un centro de concertación para conversar, me parece mejor. Yo sí estoy de acuerdo con el derecho de huelga, porque la ley apoya cuando uno tiene la razón, sobre todo tratándose de derechos laborales. Creo que sí, el derecho de huelga es necesario, porque a veces el Ejecutivo no cumple las cosas como tal. ¿Y usted se siente representado por los sindicatos? ¿Qué opinión tiene de ellos? Los sindicatos han sido buenos en su momento, lo que pasa es que no se han actualizado de acuerdo a las políticas como estos van avanzando en las de la sociedad. La sociedad avanza cada vez, pero los partidos políticos y los sindicatos se van quedando. Los sindicatos son parte de la sociedad y por eso tienen que existir. Están defendiendo los derechos además de los trabajadores. Tienen algunos errores, pero en general su existencia debe darse. Lastimosamente, en estas últimas décadas los sindicatos han perdido fuerza, lastimosamente, y ya por una razón u otra, pero actualmente no existe eso ya. Solo serán unos cuantos, pero el gobierno en sí, que ha pasado, los distintos gobiernos de distintas épocas han hecho de que esa situación varíe, cambie. ¿Qué opinión tiene de los sindicatos? ¿Cree que representan adecuadamente los derechos de los trabajadores? Ahorita no, señorita, será un 50%. Antiguamente sí, porque todo el sindicato había la estabilidad laboral, ahora ya no hay. Ahora la estabilidad laboral es mentiras, ya no hay. ¿Y si su jefe no respeta sus derechos laborales, acudiría a un sindicato? Salimos a la calle a protestar, la única manera, señorita. Si no, ¿cómo? No, el gobierno no nos escucha. Hay que salir a la calle, hacer bulla, hay que parar el tránsito y si nos toman en cuenta. Son, debemos decir, los organismos más democráticos, porque se paran renovando cada cierto periodo, de acuerdo a los estatutos. A diferencia, por ejemplo, de los partidos políticos, a diferencia, por ejemplo, una de las cosas que podemos decir, que ustedes en la sala del CIN jamás ha podido encontrar a un dirigente sindical, como si ha encontrado a empresarios, ha encontrado a periodistas, ha encontrado a todos, ¿no? A dueños de medios de comunicación, partidos políticos, militares, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, esa es la diferencia entre una organización sindical y lo que puede ocurrir con el resto de organizaciones, ¿no?
Y en caso su jefe o el empleador viole sus derechos laborales, ¿acudiría donde un sindicato para que lo defienda adecuadamente? Claro, porque el sindicato es la herramienta que tenemos los trabajadores para la defensa de nuestros derechos y además para proteger no solamente el carácter laboral, sino también la situación económica de la familia y a través de levantar propuestas para el mejoramiento de nuestra misma calidad de trabajo, ¿no? Bien amigos, hemos escuchado las opiniones del público sobre la huelga y los sindicatos, y un grupo considera que los sindicatos es un mecanismo adecuado para defender sus derechos y se sienten protegidos por ellos, mientras que el derecho de huelga es fundamental para reclamar sus derechos laborales. Seguimos contigo, Gabriela. Adelante. Bueno amigos, muy interesante la opinión del público vertida sobre ese tema y continuaremos tratando el tema referido a la negociación colectiva. Doctor Toyama, ¿qué tipos de negociación existen? Bueno, en las normas peruanas y digamos en la ley peruana hay dos tipos de negociación, ¿no? La típica, la casi mayoría, que es la negociación a nivel de empresa, ¿no? Que es negociaciones, micronegociaciones en cada empresa. A veces dentro de la empresa puede haber ya hasta más de una negociación, depende de las características. Por ejemplo, con los obreros se ha negociado un convenio, con los empleados otra, o con el centro de trabajo 1, con el centro de trabajo 2, etcétera. Y la otra que es la negociación por rama de actividad, ¿no? Que es la negociación, digamos, ya mayor a nivel de sector. La más conocida es la de construcción civil, ¿no? Y cuando hay eso, hay lo que se llama una articulación de la negociación colectiva entre la negociación por rama y la negociación por empresa. Perfecto. Doctor Pasco, ¿qué opinión le merece la última sentencia emitida por el Tribunal Constitucional referida a la negociación colectiva a nivel de empresa? Una demanda que fue planteada por el Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto del Callao. Mire, esa resolución tiene tres partes. La primera es la que considera que la norma peruana, que dice que si no hay un acuerdo inicial, ¿a qué nivel se va a negociar? Es decir, si va a negociar a nivel de empresa o a nivel de rama, debe negociarse a nivel de empresa. Eso es lo que dice la ley en este momento. Y el tribunal considera que esa disposición es errónea. Y es errónea por cuanto la ley no puede disponer de antemano a qué nivel se va a negociar. Y considero que efectivamente las partes son las únicas que deben determinar a qué nivel se negocia. Eso lo dice el Comité de Libertad Sindical en innumerables resoluciones, y eso es lo que se desprende de la doctrina y se desprende de la Constitución. En la segunda parte de esta resolución, el tribunal dice que si en el caso concreto de esta actividad portuaria no se ponen de acuerdo, como que no se han puesto de acuerdo, no se ha iniciado la negociación, debe ir a un arbitraje. Y ahí es donde yo considero que hay un exceso de parte del tribunal, porque en primer lugar el tribunal está actuando en lugar de la ley. Está diciendo lo que debe hacerse, sustituyendo al legislador, punto número uno. Pero en segundo lugar sustituyéndolo mal, porque el legislador tampoco puede decir que haya un arbitraje obligatorio. No lo ha dicho la legislación y el tribunal lo está imponiendo. Entonces esto, en mi concepto, desvirtúa el carácter voluntario que debe tener el arbitraje, que es una jurisdicción en un primer momento, que habían las dos opciones, voluntaria, ¿no? Y aquí el tribunal ha dicho debe ser un arbitraje, lo cual va a desencadenar una serie de efectos en este momento difíciles de prever, porque la legislación no ha contemplado la situación de un arbitraje impuesto. Entonces, ¿quién va a determinar los árbitros? ¿Qué pasa si una de las partes no determina o no designa un árbitro? ¿Quién lo va a designar? ¿El Ministerio de Trabajo? ¿El Tribunal Constitucional? ¿Quién? Entonces vamos a entrar en un terreno minado, un terreno de nadie. Y lo tercero es una alusión ambigua que yo no llego a entender, a que esto es sin que haya previa huelga. Algo así dice la resolución, no sé si tengo la frase exacta, pero dice, debiéndose precisar que a falta de acuerdo para decidir el nivel, este deberá ser determinado. Usted está legislando mediante el arbitraje sin que exista previa declaración de huelga. Yo no entiendo esta frase. ¿Quiere decir que no puede haber declaración de huelga? ¿Que está impidiendo el ejercicio del derecho de huelga? Lo cual significaría que por preservar un derecho está arrasando con otro.
porque por preservar el derecho de la negociación colectiva, que es muy válido, muy legítimo, se está impidiendo el ejercicio de la huelga. O la otra interpretación es que no es necesario que haya una huelga antes de que se vaya al arbitraje. Sí, pero eso es así. O sea, no hay ninguna necesidad de que tenga que haber huelga previa al arbitraje. En consecuencia, esta frase final creo yo que aporta muy poco al esclarecimiento. Aún en huelga, se nos explicó. Aún en huelga podría haber arbitraje. Si es que el empleador acepta. Si es que el empleador acepta, que es, como digo, el tema de la fuerza, el que tiene más poder impone. Eso es la huelga. La huelga es una forma legitimada, una huelga aceptada de violencia, no violencia física, violencia moral. Claro. Una de las partes impone a la otra por la fuerza su voluntad. Esa es la huelga. En otros países la compensan con el llamado lockout, que es la posibilidad de que sea el patrón o el empleador el que paralice las labores para imponerle condiciones a los trabajadores. Acá no se acepta eso. Pero lo que yo no encuentro aquí es la relación que existe entre el tema de la huelga, por qué se lo menciona, y con el arbitraje, menos en términos impositivos u obligatorios. Me gustaría mucho conocer... Doctor Toyama, escuchemos su opinión sobre ese tema. La sentencia tiene cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, esto de la buena fe, ¿no? La importancia de la buena fe en la negociación, que las empresas ni los sindicatos deben abusar, ¿no? Esto de quiero negociar y simplemente ni te recibo. Para eso el tribunal ha dicho, ya, eso es extremo, ¿no? Esa parte colectiva me parece fundamental, ¿no? Que el tribunal hable de la buena fe. En el caso concreto de la parte empleadora no asistía a las citaciones para la negociación, ¿verdad? Si no asisto, no quiere decir que ya voy a aceptar el nivel, simplemente voy a escuchar y voy a tratar. Exacto, ¿no? Lo segundo interesante es esto que llama el tribunal el bloque de constitucionalidad, ¿no? Cuando habla de que además de la Constitución están los tratados y convenios de derechos humanos, por ejemplo en materia laboral, lo que dice la OIT, ¿no? Y que forma parte de nuestro ordenamiento. Eso está, me parece bastante importante, interesante. Coincido con el doctor Pasco en que el tribunal también acierta cuando dice que no se puede imponer efectivamente el nivel de negociación como ocurrió hoy día en la ley peruana. Sin embargo, llama la atención 3 o 4 cosas, ¿no? Número uno, que se imponga el arbitraje, ¿no es cierto? Cuando el propio tribunal ha dicho que hay libertad. Entonces, si hay libertad, ¿cómo puedo imponer un arbitraje, ¿no? En segundo lugar, que se prohíba, en mi opinión, tal cual está tratado la huelga. O sea, si no nos ponemos de acuerdo en una negociación, arbitraje. Oiga, pero tengo derecho a hacer huelga. No, arbitraje, ¿no? Eso parece un poco complicado. Otro elemento interesante es que de pronto lo más fácil para el tribunal, me parece, pudo haber sido 2 salidas. Número uno, lo que ya hizo en construcción civil. En la construcción civil también fue motivo de este caso y el tribunal simplemente dijo, como hay pluralidad de empleadores y los trabajadores trabajan, digamos, de manera intermitente, la negociación colectiva a nivel de rama es correcta. Igual en estiba portuaria, estos son estibadores portuarios, ¿no es cierto?, que elaboran para una multiplicidad de empleadores y de manera intermitente. Entonces pudo haber sido de la misma forma. La otra alternativa pudo haber sido simplemente decir, ya han negociado a nivel de rama. Hasta el 91 negociaron por rama, en el 2006 hubo una huelga y negociaron por rama. Entonces, más fácil para el tribunal hubiera sido, si hay un precedente de negociación, continúen negociando a nivel de rama, ¿no? Y por último, sobre el arbitraje, como que hay una contradicción hoy día, entiendo yo, a nivel de la OIT, porque el Comité de Libertad Sindical efectivamente dice que el arbitraje no puede ser impuesto, ninguna forma de solución. Pero el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios sí señala que si las condiciones de cada caso concreto lo establecen y es indispensable, podría haber arbitraje. Esto no lo cita el tribunal, ¿no? Debió haberlo citado tal vez. Quizás para fundamentar más esa parte, ¿no? Y por último, me preocupa algo, ¿no? El efecto no solo en este caso, sino en general. Porque mañana, por ejemplo, se forma el Sindicato de Restaurantes del Perú. Y le presentan un pliego a la Asociación de Restaurantes o a los restaurantes del Perú, ¿no? De 5 tenedores, por poner un ejemplo sencillo. Ellos pueden decir, yo no quiero negociar ni de rama, pero van a invocar el criterio, van a decir, no, usted tiene que negociar, y si no quiere, nos vamos a arbitraje. Y en un arbitraje se resolverá si se negocia o no. Entonces esta sentencia sí tiene efectos, no solo en este caso concreto, me parece, sino también en cualquier otro donde los trabajadores quieran negociar a nivel de rama, ¿no? Bueno, doctores, les agradecemos. Lamentablemente el tiempo en televisión ustedes es muy corto. La idea de ese programa ha sido
contribuir con la ciudadanía a un mayor conocimiento de sus derechos laborales a nivel colectivo, derecho colectivo de trabajo, y gracias a ustedes por su participación en el programa y por las críticas constructivas que se están haciendo a las sentencias del Tribunal Constitucional. Y bueno, agradecemos a ustedes, a la teleaudiencia, por ver este programa y esperamos que haya sido de su interés. Continuamos con tus derechos después de la pausa comercial. Amigos, continuamos con tus derechos. Es momento de presentar una interesante entrevista a cargo del periodista David Berturén. Adelante, David. Amigos, regresamos con tus derechos. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, un ex parlamentario y defensor de los derechos humanos en nuestro país, el doctor Heriberto Benítez, a quien le damos la más cordial bienvenida por aceptar esta invitación. Doctor Benítez, ¿cómo está? Bien, y muchas gracias. Más bien que me permite dirigirme al público en general para tocar temas vinculados a la defensa de los derechos humanos, a la constitucionalidad y a la protección de los muchos ciudadanos que a veces se sienten abandonados, ¿no? Empecemos por lo que dijo en primer término, la defensa de los derechos humanos. Usted ha sido y es una persona que se ha hecho fama de ser uno de los más defensores de los derechos humanos en nuestro país. ¿Qué recuerdos tuvo de esta etapa tan complicada en los 90s, en los que usted tuvo un papel preponderante en la defensa de los derechos fundamentales? La defensa de los derechos humanos se demuestra y se comprueba, por ejemplo, tramitando acciones de habeas corpus, que es la columna vertebral para proteger la libertad de una persona. Entonces, durante muchos años, en la época de la dictadura de Fujimori, me tocó tramitar varias acciones de habeas corpus en favor de personas que eran objetos de abusos y atropellos. Y ahí me sucedió algo curioso, que sería bueno compartirlo y que tal vez algunos estudiosos del derecho que nos pueden estar viendo también reflexionen sobre el tema. Se logró en 2 oportunidades tener sentencias que declaraban fundadas acciones de habeas corpus y ordenaban la inmediata libertad de los detenidos. Sin embargo, nos dábamos con la sorpresa que no se podía cumplir el habeas corpus, porque cuando se dictaban estos fallos, la autoridad militar de la época decía: declaramos inaplicable el habeas corpus dentro del Consejo Supremo de Justicia Militar, y la persona favorecida que tenía una resolución judicial que ordenaba su libertad se tenía que quedar preso. Se estaba por encima del poder militar sobre el poder civil. Así es, y entonces uno como abogado sentía una impotencia. Uno visitaba a su patrocinado y le decía: mira, hemos logrado este habeas corpus a favor, y el detenido decía: perfecto, doctor, una pieza jurídica, una resolución importante, un triunfo en la democracia. Sin embargo, yo sigo preso. Entonces la pregunta es: ¿qué puede hacer uno cuando se declara fundado un habeas corpus y determinadas autoridades no lo quieren cumplir? Y sobre esa tarea, ¿qué es lo que después del Fujimorato se ha podido hacer en pro de la defensa irrestricta pues, de los habeas corpus? Bueno, en esa época lo que logramos para que los habeas corpus se cumplan era una especie de presión mediática. Uno tenía que ir a la puerta del cuartel con periodistas, con ciudadanos libres e independientes, protestar en la puerta del cuartel, llegar a presionar a la autoridad militar para lograr la libertad. Para dicho sea paso, era con cierta prensa nada más, porque había otra... La prensa que estaba controlada, dirigida por Montesinos. Hoy en día entiendo que la situación ha cambiado. No he visto que se haya producido ningún caso en el que se haya declarado fundado un habeas corpus y la autoridad se resista a cumplirlo, porque puede complicar su situación. Es más, yo creo que en ese sentido el Tribunal Constitucional ha cumplido un rol importante, porque no solo dicta sentencias, sino a la vez va formando valores, va educando a la población y le va diciendo a las demás autoridades cómo debe respetarse los derechos humanos. La columna vertebral para la defensa de los derechos humanos en el Perú es el Tribunal Constitucional. Y ahí se llega mediante el habeas corpus, mediante el amparo, mediante el habeas data, mediante la acción de cumplimiento, mediante la acción de inconstitucionalidad, en fin, en todos los campos en los que el tribunal puede desempeñar una tarea, y creo que ahí sí los peruanos estamos obligados a respaldar ese trabajo, a fortalecer esa gestión
y a mantener pues bien protegido a nuestro tribunal para que sigan defendiéndose los derechos humanos. Es claro que no a todos les puede gustar o les puede caer bien una sentencia determinada del Tribunal Constitucional, como puede haber sucedido o sucede en cualquier circunstancia. Pero estas voces de pretender cerrar el tribunal o pretender disminuirlo, ¿le hacen recordar alguna etapa pasada? No, o sea, yo entiendo que con la sentencia se puede discrepar, se pueden criticar, puede uno no estar conforme, pero en democracia hay que respetar a las instituciones. Años anteriores había una política nefasta. Si un tribunal constitucional no resolvía conforme lo pedía el gobierno de turno, sacaban a los magistrados y buscaban incluso cerrar el Tribunal Constitucional. Y se vio en la época de Fujimori, cuando el Tribunal Constitucional dio una opinión por la no reelección. ¿Y qué pasó? Sacaron a 3 magistrados, manu militari, les hicieron un proceso arbitrario, lo llevaron al Congreso de la República y lo destituyeron. Al final tuvieron que ir a la instancia internacional, llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se compruebe el abuso y puedan ellos retornar a cumplir su función. Pero en ese lapso que demora el trámite ante la instancia internacional, pues en el Perú se atropellaron los derechos fundamentales y se hizo un tribunal a la medida del gobierno. Y casualmente fueron los años más duros del Fujimori. Así es, entonces la gente no sabía a dónde acudir para proteger sus derechos humanos. Había un poder judicial intervenido por comisión ejecutiva, un ministerio público intervenido por comisión ejecutiva, un tribunal constitucional controlado por el gobierno de turno, por Fujimori y Montesinos. Entonces el ciudadano que se sentía desprotegido, ¿a dónde podía ir? En muchos casos tenían que saltar e irse directamente a los organismos internacionales, llámese Comisión Interamericana, y luego esperar que la comisión lleve el caso a la Corte, y eso demora. Entonces la gente sufría, la gente se sentía desprotegida, y esperemos que hoy en día en democracia eso no se repita. Por eso es que cuando yo oigo que el Congreso dice, vamos a invitar, vamos a llamar a los magistrados del tribunal para que expliquen su sentencia, ya le veo algo de autocracia, algo de totalitarismo, algo de incomprensión. Primero deben leer los fallos, analizarlos, y si tienen alguna duda, consultarlo, y si quieren, criticarlo, eso no hay ningún problema. Además entendemos que en el tribunal las puertas están abiertas para todo aquel que desea conocer con más detalle alguna sentencia publicada, ¿no? Claro, o sea, y ahora incluso tengo entendido que hasta se van a televisar las audiencias, lo cual me parece muy importante para que la gente desde su internet pueda seguir la secuela de los informes orales, los casos que se dan, los fallos que se conocen. Eso es importante, eso ayuda a culturizar, ayuda a formar a los abogados y ayuda a la gente a aprender sus derechos. Si en el Poder Judicial los jueces no protegen los derechos humanos, el ciudadano tiene que acudir al Tribunal Constitucional. Esa es la verdad, porque los jueces creen que cuando uno presenta un habeas corpus o un amparo, solo busca obstruir la justicia y los paran rechazando. Son pocos, contados con los dedos de la mano, las acciones de garantía que el Poder Judicial ha declarado fundadas. La mayoría tienen que llegar al tribunal. Y eso no solo produce una sobrecarga procesal, sino que le da un mayor trabajo, y esperemos pues que en esa misma línea el Tribunal Constitucional dicte jurisprudencias de cumplimiento obligatorio y marque la pauta para el respeto a los derechos humanos como lo viene haciendo. Su paso por la política se llegó a concretar luego de algunos tiempos en los que usted litigaba, y tengo entendido que ha vuelto al litigio ahora. ¿Cómo ve el proceso de litigio en el Perú? ¿Cómo se litiga en el Perú? Hablábamos con Walter Gutiérrez, el decano del Colegio de Abogados, hace algunas semanas, y él tenía opiniones un tanto sorprendentes por lo que significa la actual situación de la abogacía en el Perú. Pero usted quizá tiene una visión mucho más profunda, si se quiere, por el mismo hecho de que usted para pues en los corridos del Palacio de Justicia. ¿Qué nos puede decir? Ejercer la profesión de abogado yo la definiría como un calvario, un vía crucis, un martirio, porque todos los días hay una batalla nueva contra jueces, fiscales o servidores del Poder Judicial. Siempre, no solo por demoras en las notificaciones, sino por resoluciones prevaricadoras. Uno tiene que estar quejándose ante la ONMA por la conducta de muchos jueces. Claro que también hay que destacar que hay jueces honrados, probos y honestos, que son pocos, pero hay que destacar su función. Pero la mayoría
cae en esta situación difícil que hace que el abogado lo vean como un enemigo del Poder Judicial, como que el abogado tiene que estar permanentemente quejándose, denunciando, y el abogado no es para eso. El abogado, según la ley, es un colaborador de la Administración de Justicia, pero en la práctica parece que hubiera una batalla campal entre abogados, fiscales y jueces, para que al final el justiciable, que es el ciudadano, termine en medio de esa campaña, de esa batalla, y no sepa cómo va a resolverse su causa. Entonces, hoy en día, yo me atrevo a decir que no hay garantías para tramitar un debido proceso legal en el Poder Judicial, a pesar de los esfuerzos que pueden hacer las autoridades, pero todavía no se llega a cristalizar, y te lo digo como abogado, porque uno ve el sufrimiento y uno también siente en carne propia los abusos y atropellos que cometen muchas autoridades, llámese jueces, llámese fiscales o llámese servidores del Poder Judicial, ¿no? Y como abogado también tiene una sugerencia que hacerle, aunque creo que es una crítica constructiva que usted está haciendo al tribunal, en cuanto al seguimiento del cumplimiento de las sentencias del máximo intérprete de la Constitución. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que usted sugiere? Yo creo que sería importante que el Tribunal Constitucional logre, a través de algún funcionario o algún procurador, el seguimiento a las sentencias que se dictan. Más aún cuando el tribunal señala que en el Poder Judicial hay jueces que han cometido infracciones, que no han cumplido con su obligación y que deberían ser sancionados. Hay muchas sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional donde pide remitir copias a la OCMA, o a la Oficina de Control del Ministerio Público, o al Consejo de la Magistratura. Hay que hacerle un seguimiento a eso, para que los jueces entiendan que si cometen infracciones o no cumplen la ley, en algún momento los van a sancionar. Y el tribunal a veces cumple con su sentencia, pero no hace el seguimiento, no hace la parte final, y creo que ahí faltaría dar una pincelada, culminar ese trabajo como debe ser, para que el mensaje hacia los jueces y fiscales sea: vamos a luchar contra la corrupción, vamos a respetar los derechos humanos, pero quien quiera ser juez y quien quiera ser fiscal tiene que cumplir la ley, tiene que estudiar el expediente, tiene que aprender qué cosa es lo que va a resolver, tiene que analizar, tiene que consultar sus códigos, tiene que leer su jurisprudencia, tiene que informarse para que pueda dar una buena resolución, porque de lo contrario, el sufrimiento viene para el ciudadano y para el abogado, que colabora, pero el abogado no resuelve, el que resuelve es el juez. El juez tiene en sus manos la libertad del ser humano, puede disponer de los bienes del ser humano, puede quitarle propiedades al ser humano, puede hacer infinidades de cosas, puede hacer embargos, puede hacer allanamientos, puede hacer miles de cosas. Entonces a ese juez formémoslo, eduquémoslo, pero democráticamente, con respeto a los derechos humanos, con lectura de jurisprudencias del Tribunal Constitucional. Eso es lo que hay que hacer. Ahí empezaría la verdadera reforma que requiere la Administración de Justicia del Perú. Educar, capacitar, y soy radical, si fuera necesario, a la cárcel. Jueces y fiscales corruptos, presos. Ahí daríamos un paso importante por el bien del Perú. Y si se llegase a demostrar que existen algunos jueces, magistrados del Poder Judicial que no acatan sentencias del Tribunal Constitucional, sería conveniente hacerlo otra vez, tal vez a través de un medio de prensa, o porque no, estoy seguro que muchas personas podrían sugerirle también a usted que nos ayude en esta loable tarea en pro de la democracia y la defensa del tribunal. Mira, un caso emblemático. Hay un magistrado superior de Junín, que el Tribunal Constitucional, al tramitar un habeas corpus, comprobó que este magistrado resolvía pedidos extravagantes y que incluso no analizaba, ni leía, ni estudiaba el expediente. El Tribunal Constitucional pidió que ese caso sea derivado a la OCMA para que sancionen a ese mal magistrado. ¿Saben lo que hizo el Poder Judicial? Lo premió, y en vez de sancionarlo, lo promovió de vocal supremo, y hoy día está sentado en la Corte Suprema de Justicia y ha visto uno de los procesos a Fujimori, y es el encargado de investigar a los congresistas que están siendo separados del Congreso por cometer actos de corrupción. Entonces, el tribunal pide sanción para un mal magistrado y el Poder Judicial lo premia, y de superior lo convierte en supremo. Se hace lo contrario. Entonces, de esa manera no construimos patria, sino la destruimos. Y por otro lado, yo presido una ONG, Unidos contra el Narcotráfico, UCONA, que hemos denunciado a un juez civil del Cono Oeste porque le hemos encontrado situaciones de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y corrupción de funcionarios.
La OCMA lo está investigando. Hemos pedido que lo separen del cargo y el Ministerio Público le ha abierto una investigación por graves delitos. Entonces, estamos tratando de hacer algo, los esfuerzos, porque hay muchos jueces prevaricadores y fiscales, pero estamos empezando la batalla y queremos trabajar con las instituciones, con las autoridades, para lograr que el Perú sea distinto. Su paso por la política, ¿qué le dejó? ¿Fue una etapa concluyente para usted o no cierra las puertas al regreso? Mira, fue una experiencia muy importante porque uno como parlamentario puede realmente ejercer un control político y de fiscalización, a pesar de que a veces hay ciertas limitaciones, pero creo que algo hicimos. No descarto la posibilidad de volver a la vida política, porque creo que hay mucho más por hacer, y más aún si uno de abogado ve irregularidades, si uno ingresa a una asociación civil para luchar contra el lavado de activos y el narcotráfico, y el Congreso puede resultar una tribuna importante, ¿por qué no? Claro que a veces es difícil e incomprendida la labor, pero hay que luchar, pues, hay que batallar, hay que enfrentarse. Mira lo que me pasó a mí. De mi labor de parlamentario, me correspondió tener que denunciar a un ex profesor mío. Mi promoción de la universidad llevaba su nombre, pero ese profesor cometió actos irregulares y tuve que denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura. El Consejo lo destituyó, hoy día está fuera del Poder Judicial. Muchos hubieran dicho, si era mi profesor y mi promoción llevaba su nombre, no debí meterme con él, pero no podía, porque mi obligación moral, ética, de parlamentario me obligaba a denunciarlo, porque habían irregularidades, y se le sancionó, y se le destituyó. A veces te origina enemistades, origina que la gente de repente no te quiera saludar, pero ¿qué vas a hacer? Pues eso es parte del sacrificio. Tienes que saber poner el dedo en la llaga y saber enfrentar a la corrupción. Y como toda persona que ha estado en política en algún momento, ha tenido algunos detractores. Inclusive dentro del Parlamento tenía usted algunas ocurrencias por parte de algunos parlamentarios en contra suya, pero usted las manejaba con buen talante. ¿Le ayudó al Congreso a tener una correa más ancha en política? No, yo creo que uno siempre en política es como me dijo un viejo político, digamos, es como un ring de box, donde tú subes y así como pegas, vas a recibir. Entonces no puedes contentarte con tú solo pegarle a todo el mundo. Va a haber gente que también te va a pegar. Lo importante es acabar la pelea de pie y hacer una pelea limpia, sin golpes bajos, sin ofensas y sin insultos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces yo aprendí a golpear a la corrupción y entendí que la corrupción también me iba a golpear y evidentemente me quisieron golpear. Ahora, yo durante mi juventud tuve una base sólida porque apoyé mucho al partido aprista, mi familia tiene tradición aprista, el APRA histórica de Haya de la Torre, de Manuel Seoane, de los grandes líderes y peleadores por el bien del Perú, siempre lo he admirado y lo seguiré haciendo. Pero a veces se discrepa, como decían algunos, la diferencia que hay entre el APRA histórica y el APRA histérica. Yo me quedo con la primera, siempre la tendré ahí porque mi familia tiene esa tradición. Hoy en día no pertenezco a ningún partido político, pero sigo con la línea de lucha contra la corrupción y de defensa de los derechos humanos, ¿no? Del otro lado le dirán qué hacía usted con Fernando Olivera. Claro, o sea, me invitó el Frente Independiente Moralizador y evidentemente yo entendí que por ahí podíamos ir en una lucha. Al final, el fin se alió con Perú Posible, hicieron una alianza que a mí no me pareció correcta, terminé renunciando al fin, me quedé solo, pero continúo en mi lucha batallando desde mi trinchera de abogado, denunciando jueces, denunciando fiscales y tratando de seguir enfrentando frontalmente esta lacra, ¿no? Y esperemos pues contar con el apoyo de la oposición y que el presidente de la Suprema entienda que esta conversación no es con ánimo de injuriar, ni de insultar, ni de ofender, sino es con un ánimo constructivo, de decirle ojo con sus jueces, ojo con los miembros del Poder Judicial, ojo con el juez Vizcarra Pacheco, ojo con otros magistrados, que debería ser sanciones ejemplares para demostrarle que el Perú sí quiere cambiar. Doctor Benítez, le agradecemos por esta interesante oportunidad de conversar con usted y estoy seguro que el destino le deparará algunas sorpresas y por qué no un retorno a la política de la mejor manera. Muchas gracias. Dios será el único que puede marcar el camino de uno y solo pido que el Tribunal Constitucional continúe manteniendo una línea de defensa de los derechos humanos, de defensa de las libertades fundamentales y que los habeas corpus sean instrumentos que sirvan para proteger los derechos humanos. Muchas gracias.
Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad hemos tratado el tema referido a la negociación colectiva. Y por otro lado hemos escuchado una interesante entrevista a cargo del periodista David Barturén. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana.